El invitado. Acababa de regar el albahacar en el alféizar de mi cocina cuando sonó el teléfono. A esa hora pensé que podría ser Emiliano, aunque mi hijo rara vez me llama, a menos que Verónica lo empuje a hacerlo. Pero no fue su voz la que me recibió. «Amalia», dijo Verónica con las sílabas cortadas y precisas, como si ya estuviera perdiendo la paciencia. Verónica, respondí con calma, dejando las regaderas a un lado. «Vamos a organizar una cena mañana por la noche». Continuó saltándose las cortesías de siempre. «Mis padres llegaron ayer de Mendoza. Quieren pasar tiempo con la familia, algo íntimo». Su forma de decirlo me hizo detenerme. Familia dijo, pero no había calidez en la palabra. Era una categoría, no un lazo. «¿Y Emiliano?», pregunté. «¿Por qué no es él quien me llama?» Hubo una risita breve ensayada. «Ay, Emiliano está hasta el cuello en la oficina, ya sabes cómo es». Pensé que era mejor llamarte yo misma y ahorrarle la molestia. Sostuve el teléfono contra mi oreja y observé la luz de la tarde filtrándose a través de los árboles de jacarandá afuera. Mi hijo no es de los que olvidan no cuando se trata de cosas importantes. Si no llamó fue porque alguien lo convenció de que no valía la pena mencionarlo. «¿A qué hora?», pregunté. «A las 7:30 en punto, en nuestra casa en Polanco. Por favor, vístete formal». Mis padres son muy tradicionales con las apariencias. Su tono tenía un leve dejo de corrección, como si temiera que llegara con una sudadera. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que supiera que había notado el filo en su voz. «Claro», dije al fin. «Perfecto». Su tono se suavizó, pero solo un poco. «Están muy emocionados por conocerte bien. La última vez en la boda fue un caos. Esto será diferente». «Diferente». Esa era una forma de decirlo. Cuando colgó dejé el teléfono en la mesa y me quedé junto a la ventana. Afuera el jacarandá que Emiliano y yo plantamos cuando tenía 12 años se mecía con la brisa sus ramas gruesas, sus raíces profundas. Él había insistido en elegir ese árbol. Algo que Duri había dicho. Y sin embargo aquí estaba invitada a su mesa por alguien más con instrucciones sobre qué ponerme, dónde sentarme, cómo comportarme. Me serví un vaso de agua y bebí despacio, calmando mi respiración. Las palabras de Verónica eran cuidadosas, pero ese cuidado no era amabilidad. Era una coreografía como si yo fuera un accesorio que debía colocarse en el escenario, en el momento justo con el vestuario adecuado, sin decir nada fuera de lugar. Aún así, iría. No tenía intención de dejar que la distancia entre mi hijo y yo se profundizara no mientras aún hubiera tiempo para repararla. Enjuagué el vaso, lo puse con suavidad en el fregadero y regresé al silencio de mi cocina. Las hojas de albahaca brillaban por el agua fragantes y fuertes, un recordatorio de que las raíces una vez plantadas pueden resistir más de lo que cualquiera espera. Mañana por la noche entraría al comedor de Verónica con la cabeza en alto y mi silencio listo. Esa noche el sueño llegó a pedazos. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando el zumbido del refrigerador en la cocina, y mi mente viajó más de 3 décadas atrás, a una ciudad que me moldeó de formas que pocos se han interesado en conocer. Buenos Aires, en mis 30s, no era la postal que muchos imaginan. No eran solo cafés con medialunas y paseos románticos por Recoleta. Para mí era trámites, negociaciones y aprender a hablar un español porteño lo suficientemente bueno como para que me tomaran en serio en una sala de juntas. Había ido allí con ambición y una terca creencia de que podía sostenerme sola lejos de la sombra de mi esposo y construir algo que perdurará. El negocio de importación empezó de a poco, pequeños envíos de Malbec a restaurantes en la costa oeste de México. Lo que me faltaba en capital lo compensaba con persistencia. Pasé largas horas en almacenes fríos revisando botellas, hasta que mis manos se entumían, memorizando cada cláusula de los contratos que firmaba. Mi español mejoró por necesidad afilado, cada vez que alguien asumía que la mujer mexicana
En la sala no entendía ni jota. Recuerdo la cara de un distribuidor cuando corregí su cálculo en español, línea por línea sin alzar la voz. Ese momento me enseñó algo que nunca olvidé. El silencio y la precisión cortan más hondo que la furia. Pero mi difunto esposo nunca lo vio así. Cuando regresé a la Ciudad de México después de esos 5 años, dijo que había perdido el tiempo. Concéntrate en la familia Amalia. Ahí está tu verdadero deber. Él creía que la ambición no le quedaba bien a una esposa. Así que guardé mis archivos, archivé mis contactos y conservé los recuerdos como flores prensadas en un libro viejo. Emiliano era pequeño entonces y me dije que valía la pena por él. Pero en el fondo, ese desprecio dejó una herida que nunca sanó del todo. Ahora, décadas después, la llamada de Verónica había reabierto esa cicatriz. Las instrucciones cuidadosas, el sutil tono de mando. Todo resonaba con el mismo mensaje que había escuchado antes, que yo era un adorno, no una igual. Acostada en la cama cerré los ojos y dejé que las palabras en español que no había hablado en años rodaran por mi mente. El ritmo, la cadencia, la forma en que las frases podían ocultar o revelar, según la intención del hablante. Javier y Sofía podrían pensar que su idioma los protegía de mí, pero no tenían idea de que estaban entrando a una sala con alguien que alguna vez se ganó la vida navegando cada matiz de él. Me senté, balanceé las piernas al borde de la cama y alcancé la pequeña caja de madera que guardaba en la mesita de noche. Adentro había recuerdos, una pluma fuente, grabada con mis iniciales, una tarjeta de presentación desvaída de una firma en Mendoza y una foto mía, a los 33 años parada frente a una hilera de barriles, sonriendo con la certeza de que tenía un lugar en ese mundo. No había mirado esa foto en años. Esa noche se sintió menos como una reliquia y más como un recordatorio. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí algo había cambiado. Casi podía escuchar a mi yo más joven susurrando que las habilidades que enterré seguían siendo mías esperando. Coloqué la foto en el tocador donde pudiera verla por la mañana. Lo que fuera que me esperara en la mesa de Verónica no llegaría como la figura silenciosa y complaciente que ella esperaba. Había sobrevivido a las salas de juntas de Buenos Aires. Había sobrevivido a que me dijeran que me apartara. Mañana entrarías a su comedor con más que dignidad. Entraría cargando cada palabra que no pensaban que podía entender. Esa noche manejé por la avenida rumbo a Polanco con el sol de finales de primavera, hundiéndose en un cielo rayado de morado. Mientras más me acercaba a las casas, se volvían más pulidas e idénticas cada césped cortado con precisión quirúrgica. Era el tipo de vecindario donde las apariencias se alzaban más altas que las personas que vivían dentro. La casa de Emiliano y Verónica estaba al final de una calle sin salida, lo suficientemente grande para hacer una declaración pero fría en su simetría. Estacioné en la acera y observé la fachada por un momento. Cada ventana brillaba con una luz cálida, pero se sentía escenificada como el decorado de una obra de teatro. Respiré hondo, enderecé mi saco y toqué el timbre. Verónica abrió la puerta casi antes de que el sonido se desvaneciera. Lucía impecable como siempre, el cabello recogido en un estilo que fingía menos esfuerzo del que tomó los labios curvados en una sonrisa que nunca llegaba ya a sus ojos. Amalia dijo como si pronunciar mi nombre fuera una prueba que acababa de pasar. Llegaste justo a tiempo. Su voz tenía el mismo control cortante que había escuchado por teléfono. Se hizo a un lado con un gesto de la mano, invitándome a entrar al vestíbulo. El aire olía levemente a madera pulida y azucenas cuidadosamente dispuestas para la ocasión. Adentro todo relucía en cimeras de mármol, pisos impecables, paredes decoradas con arte que combinaba demasiado bien para haber sido elegido con cariño. Era una casa pensada para impresionar, no un hogar para vivir. Javier y Sofía estaban en la sala enmarcados por la luz suave de un candelabro. Javier era alto, con el cabello plateado peinado con precisión militar, su postura naturalmente imponente. Sofía llevaba perlas
y una expresión de gracia distante. Sus ojos recorriéndome como un joyero evaluando piedras defectuosas. Amalia, dijo Verónica de nuevo ahora dirigiéndose a ellos, como si estuviera presentando una exposición. Mi suegra. Javier extendió la mano con una sonrisa que practicaba cortesía sin calidez. Encantado, dijo. Sofía sintió su sonrisa más fina, su mirada ya desviándose. Por fin como debe ser. Respondí el saludo en español, pero una docena de frases en español porteño surgieron en mi mente contenidas detrás de mis dientes. Su suposición de que no entendería era un regalo que no ibis espío a desperdiciar. Entonces entró Emiliano con la corbata ligeramente torcida, su expresión atrapada entre entusiasmo e incomodidad. Besó mi mejilla rápidamente, casi a escondidas. «Mamá, qué bueno que viniste». «Claro», dije sosteniendo su brazo por un breve momento. Sus ojos evitaron los míos desviándose hacia Verónica, quien le dio un leve asentimiento, como un director de orquesta, marcando el compás de un instrumento. La cena se estaba preparando en la habitación contigua, los cubiertos brillando bajo la luz de las velas. Podía escuchar el suave tintineo de los cristales, siendo colocados el escenario casi listo para la función. Verónica nos guió hacia la mesa, sus tacones resonando contra el suelo pulido. Emiliano la siguió a su lado con los hombros tensos, su sonrisa ensayada. Entré detrás de ellos sintiendo el peso de cada mirada, cada expectativa. Este era su terreno, pero yo había entrado a salas más intimidantes que esta. La mesa relucía esperando que tomáramos nuestros lugares, y sabía que la noche apenas comenzaba. Nos acomodamos en la mesa del comedor como si estuviéramos asumiendo roles asignados mucho antes de mi llegada. Los cubiertos estaban alineados con tal precisión que parecían medidos con regla, y las flores en el centro se alzaban lo suficiente como para medio que ocultar los rostros. Trajeron una botella de Malbec con cuidado ceremonial, su etiqueta elegante y segura de sí misma. Javier la levantó con la reverencia de un sacerdote sosteniendo un cáliz. De nuestra propia región, dijo su acento porteño rodando por las sílabas. Un gran año. Emiliano asintió con entusiasmo, rozando la mano de Verónica mientras le pasaba una copa. Esto va a ser un lujo, mamá. No pruebas un vino así todos los días. Verónica ladeó la cabeza, su sonrisa fría. Claro, no todos aprecian la calidad a la que mis padres están acostumbrados. Doblé las manos en mi regazo y esperé. Javier sirvió y Sofía me observó como si midiera mi reacción antes de que el líquido tocara mi copa. El vino era de un rubí profundo atrapando la luz del candelabro. Lo levanté girándolo suavemente e inhalé. Ciruela, roble, grafito, las marcas inconfundibles del Malbec. Los recuerdos surgieron sin invitación, tardes en bodegas oscuras. El peso de los contratos, la presión de barriles apilados más altos de lo que podía ver. No dejé que nada de eso tocara mi rostro. Por la familia, dijo Javier alzando su copa. Por la familia, repitió Emiliano, su voz demasiado brillante. La sonrisa de Verónica se afiló mientras se volvía hacia mí. Y por el progreso, añadió, que la nueva generación nos lleve adelante sin las cargas del pasado. Las copas tintinearon. Tomé un sorbo medido. El vino era excelente, pero sus palabras sabían amargas. La conversación fluyó fácil, para ellos suave como el vino. Javier comenzó a contar una historia sobre los desafíos de modernizar los viñedos, cómo los métodos antiguos, aunque encantadores, eran obstáculos para el crecimiento. Sofía estuvo de acuerdo, añadiendo con delicada precisión. A veces la generación mayor no se da cuenta de cuándo es momento de hacerse a un lado. Emiliano carraspeó e intentó reír con ligereza. Bueno, todos aportamos algo diferente a la mesa. ¿No? Los ojos de Verónica se posaron en él, antes de inclinarse hacia sus padres. Sí, pero algunos traen un peso que frenas a los demás. Peso muerto. Sus padres rieron suavemente. Emiliano se movió en su asiento, sus dedos apretando el tallo de su copa. Me miró entonces solo por un instante, antes de bajar la vista al mantel. Las palabras se deslizaron por el aire, gentiles en su entrega, pero crueles en su sustancia.
Y entonces, como si hubieran cruzado un umbral invisible, cambiaron al español porteño. «No tiene nada que ofrecer», murmuró Sofía apenas moviendo los labios. «Una vieja inútil», respondió Javier. Verónica sonrió con sorna, su tono más ligero, pero no menos afilado. Una carga para su hijo. Sus voces bajaron lo suficiente para parecer privadas, pero no tanto como para ser secretas. Asumían por supuesto que yo estaba ciega y sorda en su idioma. Tomé otro sorbo de vino tranquilo, sin prisa. Las palabras me llegaron claras, cada una deslizándose en el registro que ya llevaba en mi mente. No había cruzado océanos, sobrevivido a salas de juntas y criado a un hijo solo para ser quebrada por susurros en un idioma que conocía mejor de lo que sospechaban. Emiliano intentó de nuevo, nervioso. «¿Por qué no hablamos de la expansión? El viñedo debe estar yendo tan bien para que piensen en crecer». Javier le sonrió con indulgencia, como se sonríe al intento de un niño por interrumpir a los adultos. La conversación volvió al español porteño, los insultos envueltos en tonos cultos, cada frase. Otra piedra añadida a su pequeña fortaleza de superioridad. Sonreí cortésmente, asintiendo cuando los ojos se volvían hacia mí. Mi silencio, confundido con ignorancia. Pero dentro, cada palabra se grababa más profundo, no como una herida, sino como un registro. La noche se alargó, los platos aún por venir, y ya sabía que no les daría la satisfacción de verme retroceder. Mantuve mi expresión serena, la leve sonrisa de alguien agradecida simplemente por estar incluida. Verónica parecía satisfecha con esa imagen, su mirada pasando por mí hacia sus padres, como si hubiera demostrado algo. Pero dentro traducía cada palabra, archivándolas con la misma disciplina que alguna vez usé en libros contables y contratos. Inútil. Peso muerto. Carga. Cada sílaba entraba en el registro que guardaba en silencio detrás de mis ojos. No necesitaba pluma ni papel para saber que no olvidaría. Emiliano reía nervioso cada vez que la mesa se volvía demasiado silenciosa, su risa fina e incierta. Podía notar que no entendía del todo el español porteño, en el que se deslizaban sus suegros, pero sí captaba el tono despectivo superior, afilado como cuchillos escondidos bajo el lino. Intentaba tender puentes, chocando su copa de nuevo, haciendo preguntas sobre la expansión del viñedo. Sus esfuerzos caían en saco roto. Verónica sonreía abiertamente, como si mi silencio confirmara su dominio. Cuando se inclinó hacia su madre y susurró en español porteño. No entiende ni una palabra, resistí la tentación de responder en su idioma. En cambio, tomé un sorbo lento de vino y asentí cortésmente, como si la noche se desenvolviera exactamente como debía. El plato de sopa terminó, los platos fueron retirados. Llegó el plato principal, fragante con romero y mantequilla. La conversación giró hacia las ineficiencias de las familias tradicionales, la necesidad de modernizarse, de aligerar la carga. Cada frase tenía dos significados, uno sobre negocios, otro dirigido directamente a mí. Corté mi carne con cuidado, metódicamente, masticando con paciencia. Cada gesto me recordaba las noches tardías en Buenos Aires, revisando contratos cláusula por cláusula, mientras hombres de traje oscuro me subestimaban. Siempre aprendían eventualmente. Sofía se limpió los labios con su servilleta y murmuró algo sobre generaciones que se aferran a la relevancia. Javier añadió una risa suave, despectiva, como quien ríe ante la fantasía de un niño. La mano de Verónica rozó el brazo de Emiliano mientras decía en español: «Todos tenemos que saber cuándo soltar». No, Emiliano se movió incómodo. Me miró entonces, pero solo brevemente. Sus ojos se apartaron casi tan pronto como se encontraron con los míos, como si no pudiera soportar ver si me habían herido. No estaba herida. Estaba haciendo inventario. Para cuando sirvieron el postre mi registro estaba lleno. Conocía el balance de su arrogancia contra mi silencio. Y las balanzas no seguirían así para siempre. Pero no esa noche. Esa noche el silencio era mi arma más potente.
porque les permitía creer que estaban a salvo. Cuando se vació la última copa y la noche llegó a su fin, me levanté con una gracia firme, agradeciendo a Verónica por su hospitalidad. Ella inclinó la barbilla con un triunfo silencioso, convencida de que me había puesto en mi lugar. Javier y Sofía estrecharon mi mano como si cumplieran con una formalidad. Emiliano besó mi mejilla de nuevo con ojos preocupados, las palabras atrapadas en su garganta. Salí al aire fresco de la noche y dejé que llenara mis pulmones. Las estrellas brillaban sobre las calles silenciosas, pero solo veía las palabras que habían dicho alineadas, en orden, un registro grabado con la claridad de la tinta. Para cuando entré en mi coche había decidido mañana comenzaría a escribir todo correctamente. La casa estaba silenciosa cuando regresé, ese tipo de quietud que trae consuelo y acusación a la vez. Dejé mis llaves en la mesa y me quedé un largo momento bajo la luz tenue, las palabras de la noche aún resonando en mi cabeza. No sabían que entendí, pero mi silencio había traído cada sílaba de regreso conmigo. Fui a mi escritorio, saqué un diario encuadernado en cuero que no había tocado en años y lo abrí en una página en blanco. Mi letra fue firme mientras comenzaba a escribir línea tras línea, cada insulto transcrito exactamente como fue dicho. Inútil. Vieja. Carga para su hijo. Los registré en ambos idiomas, español y español porteño, como para probarme a mí misma que el registro estaba completo. Cuando terminé dejé la pluma y miré la página. Ver las palabras en tinta les quitó su veneno. Ya no eran heridas. Eran entradas, evidencia, deudas esperando ser saldadas. Cerré el diario y alcancé el cajón inferior del escritorio, donde guardaba carpetas viejas que rara vez tocaba. El cartón estaba desgastado en los bordes, las etiquetas borrosas por años de manejo. Adentro había contratos, cartas y notas de mi tiempo en Buenos Aires. Algunas de las empresas habían cerrado, pero otras sabía que habían crecido. Mis dedos recorrieron los nombres: importadores, distribuidores, dueños de viñedos. Personas que alguna vez me tomaron en serio antes de que el desprecio de otros y la desaprobación de mi esposo me convencieran de dejarlo todo a un lado. Saqué una carpeta marcada Mendoza 1989 y hojeé las páginas amarillentas. Listas de contactos, acuerdos de envío, registros de ganancias. Todo parecía ajeno por un momento, y luego los números cobraron vida. Era como encontrar un idioma que no había hablado en años, pero que aún entendía con fluidez. Se deslizó una tarjeta, una que había guardado. Thomas Berrier, consultor de exportaciones. Recordé su ingenio agudo, como una vez me dijo que el vino no se trataba tanto de uvas como de influencia. Lo había dicho en broma, pero esa noche la frase resonó de manera diferente. Coloqué la tarjeta en el escritorio y me recosté. Los insultos no importaban. Sus risas a mi costa no importaban. Las palabras podían ignorarse, olvidarse por la mañana. Pero los activos esos dictaban quién sostenía la pluma al final de la reunión, quién controlaba la narrativa, quién decidía qué voces contaban. Me di cuenta entonces de que si quería responderles, no sería con discursos ni enfrentamientos. Sería con números en una página, contratos firmados, porcentajes de propiedad. Habían cometido un error al asumir que no tenía poder. Habían confundido el silencio con la ausencia. Tomé la tarjeta de nuevo, golpeándola ligeramente contra el diario, donde estaban escritos sus insultos. El silencio había sido mi escudo esa noche, pero no sería el fin de mi estrategia. Cuando apagué la luz, el diario estaba cerrado, y el primer paso de algo más grande había comenzado a formarse en mi mente. Mañana haría la llamada. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo usual. El sueño había sido ligero, roto por fragmentos de palabras en español porteño que intenté dejar en el comedor la noche anterior. Pero cuando el sol cortó a través de las persianas supe lo que necesitaba hacer. Preparé café, el aroma rico y reconfortante, y coloqué la tarjeta de Thomas Berrier en la mesa.
Habían pasado más de 25 años desde que hablamos por última vez. Por un momento me pregunté si siquiera me recordaría, o si el tiempo y la distancia habían borrado mi nombre, como mi esposo alguna vez intentó borrar mis ambiciones. Marqué el número impreso bajo su nombre. Sonó 2 veces y una voz de hombre más vieja, pero aún ágil, respondió: «Bueno, Tomás, soy Amalia Herrán, de la Ciudad de México. Trabajamos juntos en los envíos de Mendoza hace años». Una pausa, luego una risa cálida, sorprendida. «¡Amalia! Por Dios, pensé que nos habías olvidado a todos. Te recuerdo bien. ¿Cómo estás, amiga?» «Estoy bien», dije, aunque mi voz cargaba más peso del que merecía esa simple respuesta. «Necesito tu ayuda». «Por supuesto. ¿Qué tipo de ayuda?» Le conté con cuidado, pero sin titubear, sobre los suegros de Emiliano, Javier y Sofía Delgado, y su viñedo. Expliqué que necesitaba saber más sobre su posición en Argentina, particularmente su salud financiera. Hubo un silencio en la línea mientras consideraba. «Los Delgado», dijo al fin. «Sí los conozco. Han estado intentando expandirse agresivamente buscando prestigio. Pero el prestigio es caro, Amalia. Muy caro». Me incliné hacia adelante sujetando mi taza. «¿Qué quieres decir, han acumulado deudas?», dijo. «Demasiadas. Un préstamo puente grande de un distribuidor en California para cubrir equipo nuevo y mercadotecnia. Sus exportaciones no están rindiendo como esperaban. Y el mercado mexicano es incierto, caprichoso. Una mala cosecha, un envío tardío, y toda la estructura tiembla». Dejé que sus palabras se asentaran. Javier y Sofía, tan pulidos, tan engreídos en esa mesa, estaban parados sobre una base de arena. Tomás continuó: «He oído que planean un llamado de capital para recaudar fondos para la expansión. Esperan que sus inversionistas minoritarios contribuyan. Pero esos inversionistas están cansados, algunos ya buscan una salida». Toqué el diario a mi lado, el que contenía sus insultos. «¿Y si nadie contribuye? Entonces quien cubra el llamado gana influencia», dijo Tomás simplemente. «Potencialmente, el control. Los Delgados son orgullosos, pero los números no se doblegan ante el orgullo. Control». La palabra se asentó profundamente en mí, más pesada que cualquier insulto que Verónica hubiera susurrado. «¿Puedes enviarme documentación?», pregunté. «Sí. Te enviaré por correo lo que tengo: resúmenes, cronogramas de deudas, notas de mercado. Lo verás por ti misma. Pero dime, Amalia, ¿por qué este interés repentino? Has estado callada todos estos años». Pensé en la sonrisa de Verónica, en cómo los ojos de Emiliano se deslizaban lejos de los míos, en la crueldad cuidadosa escondida en frases en español porteño. «Porque asumen que el silencio es debilidad. Están a punto de aprender que no es así». Tomás rió suavemente. «Entonces necesitarás más que silencio. Necesitarás precisión. Pero si alguien puede recordárselos, eres tú». Nos despedimos y cuando colgué me recosté en la silla, el café enfriándose a mi lado. Mi corazón estaba firme. Esto ya no se trataba de palabras dichas en una mesa. Se trataba de influencia, de si la dignidad podía restaurarse a través del lenguaje de los números, en lugar de discusiones. A mediodía los documentos de Tomás llegaron a mi bandeja de entrada. Los abrí con cuidado, desplazándome por páginas de cifras, deudas, convenios y proyecciones. La imagen era clara: el viñedo. Delgado estaba vestido de seda, pero sangrando por debajo. Contaban con inversionistas mexicanos para salvarlos, sin saber que una de esas inversionistas podría ser yo. Cerré la laptop, puse las manos planas en el escritorio y dejé que el peso de la decisión se asentara sobre mí. Los insultos estaban escritos en mi diario. Ahora tenía algo que escribir en el suyo. Mañana decidiría cómo usarlo. Llamé a Emiliano la tarde siguiente y le pregunté si podía encontrarme para tomar un café. Dudó, su voz tensa, pero finalmente accedió a pasar por una cafetería cerca de su oficina. Cuando llegué ya estaba ahí, tocando su teléfono con el aire distraído de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar.
Mamá dijo levantándose rápidamente y dándome un abrazo a medias. ¿Todo bien? Eso debería preguntártelo. Yo respondí tomando asiento. Parecías incómodo anoche. Dio una risa corta, más aire que sonido. La cena estuvo bien. Mis suegros pueden ser un poco... Bueno, ya sabes cómo son los argentinos. Formales. Opinados. Esa es una manera de decirlo, dije. Emiliano frunció el ceño revolviendo azúcar en su café, aunque nunca lo toma dulce. Mira, mamá, sé que probablemente te sentiste fuera de lugar. Los padres de Verónica pueden parecer intensos, pero no tienes que leer demasiado en eso. Lo estudié por un momento. No necesito leer nada. Escuché suficiente. Su cuchara chocó contra la taza. Se congeló, luego forzó una sonrisa. No hablas español porteño. Lo miré a los ojos dejando que el silencio cargara la verdad. Su sonrisa vaciló. «Mamá». Se frotó la frente, su voz cayendo. «Por favor, no hagas esto más complicado. Los padres de Verónica no quisieron decir nada con eso. Son solo... tradicionales. Críticos sí, pero no maliciosos. Me llamaron inútil», dije con calma. «Me llamaron una carga. Frente a ti. Y tú reíste, Emiliano». Su rostro se sonrojó. No entendí todo. Estaba tratando de mantener el ambiente ligero. Sabes cómo se pone Verónica cuando las cosas se sienten tensas. Solo que presioné. Solo suavizando. Solo fingiendo no escuchar. Sus hombros se hundieron. Es más fácil así. Ahí estaba la verdad dicha tan simplemente que casi me rompió. Más fácil así. Más fácil ignorar el insulto, más fácil dejar pasar la sonrisa burlona de su esposa. Más fácil dejarme sola en la casa que alguna vez ayudé a pagar. Emiliano, dije suavemente. ¿Más fácil para quién? Miró hacia otro lado, los ojos fijos en la ventana, donde los autos pasaban en un flujo constante. Para todos. Para mí. Para Verónica. Incluso para ti. ¿No crees que es mejor no revolver las cosas? Quise estirarme por encima de la mesa, sacudirlo, recordarle al niño que una vez plantó un jacarandá en nuestro patio y dijo que resistiría por generaciones. Ese niño creía en raíces, en fuerza, en cosas que valían la pena defender. Ahora solo veía a un hombre que se doblegaba a la forma que Verónica requería. «¿Piensas que la paz es lo mismo que la armonía?», dije. «¿Pero la paz construida sobre el silencio? Es frágil. Se rompe en el momento en que alguien empuja más fuerte». Se frotó las sienes. «No puedo pelear todas las batallas. No con Verónica. No con sus padres. No sabes cómo es, sé exactamente cómo es». Interrumpí, mi voz firme. Pasé años tragándome mis ambiciones para mantener un matrimonio en paz. Me convencí de que el silencio era sobrevivir. Pero el silencio nunca es neutral, Emiliano. Siempre sirve a alguien. Su mandíbula se tensó. No respondió. Alcancé mi taza, aunque mi café se había enfriado. «Tú puedes elegir dejar que me disminuyan. Yo no lo haré. Todavía no ves el peligro, pero lo harás. No solo están moldeando. Como me ves a mí, están moldeando cómo te ves a ti mismo». Se movió incómodo en su silla, sus manos inquietas. «Por favor, mamá. Solo déjalo ir». Me levanté alisando mi abrigo. «No dejaré ir nada que estuviera destinado a borrarme». Me miró sorprendido, pero solo ofrecí una leve sonrisa. «Cuídate, Emiliano». Mientras salía de la cafetería, el peso de sus palabras permaneció. Más fácil así. Pero nada que valiera la pena salvar había sido fácil jamás. Mañana trazaría mi propio rumbo, con o sin su valentía. El día después de encontrarme con Emiliano, me senté en mi escritorio, mucho después de que el sol de la mañana se deslizara por los tablones del piso. Sus palabras, «solo déjalo ir», aún resonaban en mi cabeza, pero no tenía intención de obedecerlas. Si a él le faltaba voluntad para enfrentar el insulto, entonces lo cargaría por ambos. No con discusiones, no con gritos, sino con algo que nunca anticiparían. Acerqué mi laptop con el diario de insultos abierto a mi lado como testigo. Los documentos de Thomas seguían frescos en mi bandeja de entrada. Los leí de nuevo, el viñedo
Delgado su cronograma de deudas, el inminente llamado de capital. Cada cifra confirmaba lo que ya sabía: el orgullo les había construido un palacio, pero la deuda había vaciado los cimientos. Para actuar necesitaba una máscara, algo limpio, imposible de rastrear. Hace años en Buenos Aires aprendí que los negocios no solo se trataban de contratos, se trataban de apariencias. No entrabas a una negociación como tú mismo entrabas, como la versión que no podían ignorar. Así que comencé a formar una nueva cáscara. Elegí un nombre que transmitía solidez y distancia: Altos del Valle Holdings. Yucatán ofrecía lo que necesitaba: privacidad, eficiencia, sin preguntas innecesarias. En unas horas, con los registros correctos y un agente registrado discreto, la compañía existía en papel, esperando ser llenada de propósito. Me recosté escuchando el zumbido bajo del refrigerador, maravillándome de cuán rápido podía cambiar el mundo con unas pocas teclas. Ayer me habían descartado como una carga. Hoy tenía el contorno de algo que podía mover un imperio. El siguiente paso requería más que papeleo. Tomás había mencionado al distribuidor de California que había extendido a los Delgado un préstamo puente. Hice una llamada presentándome como asistente de Altos del Valle, preguntando si su nota podría ser reasignada. El hombre al otro lado sonaba cansado, el tipo de cansancio nacido del riesgo. Admitió con cautela que estaban ansiosos por reducir exposición. El viñedo era glamoroso pero impredecible, y los inversionistas con juntas nerviosas no querían incertidumbre. Avanzamos cuidadosamente por los detalles: precio, tiempos, condiciones de transferencia. Hice pocas preguntas y di menos respuestas, sabiendo que el silencio a menudo crea su propia autoridad. Para la tarde había transferido los fondos. La nota de deuda cambió de manos, deslizándose silenciosamente por el libro de propiedad, hasta descansar bajo mi nombre, o más bien bajo Altos del Valle. Cuando llegó el correo de confirmación, lo leí 2 veces. Luego imprimí el documento y lo puse en una carpeta nueva, etiquetada simplemente. Primer movimiento. Cerré los ojos y visualicé la mesa del comedor de nuevo. La sonrisa indulgente de Javier, el desdén apenas velado de Sofía, la mueca de Verónica. Habían reído de la imagen de mí, una mujer mayor sin poder, demasiado irrelevante para entender sus palabras. Ahora, sin una pizca de advertencia, me había convertido en su acreedora. No era triunfo lo que sentía, sino firmeza, el regreso de algo que había conocido en Buenos Aires. En aquel entonces, entré a salas donde nadie esperaba que importara, y salí con contratos firmados a mi favor. Esa noche sostenía una pieza de su mundo en mis manos, y ni siquiera lo sabían. Deslicé la carpeta en el cajón del escritorio, apagué la luz, y dejé que la habitación se asentara en silencio. La primera pieza de ajedrez estaba en el tablero, y por primera vez en años sentí que el juego comenzaba. Mañana decidiría hacia dónde moverme. 10 días después de que Altos del Valle Holdings cobrara existencia, un correo llegó a la bandeja que había configurado para ello. El asunto era simple: aviso de llamado de capital. Expansión del viñedo Delgado. Lo abrí lentamente, aunque mi corazón ya sabía lo que encontraría. Los Delgado habían puesto sus ojos en nuevos tanques, mejoras en el embotellado y una campaña de mercadotecnia dirigida al mercado mexicano. La expansión requería efectivo, y el efectivo era exactamente lo que les faltaba. Los términos eran claros: cada inversionista necesitaría contribuir con su parte o arriesgarse a la dilución. Me recosté en mi silla y dejé que la ironía me envolviera. Javier y Sofía, que hablaban tan confiados de progreso y legado, dependían en verdad de otros para llevarlos adelante. Su imperio descansaba en dinero que no controlaban. Leí el aviso de nuevo, notando los plazos, las penalizaciones, las amenazas silenciosas, escondidas en frases legales. Si los inversionistas minoritarios dudaban, el viñedo caería aún más en debilidad.
Y si un inversionista avanzaba con certeza, el balance de poder cambiaría. Llamé a Tomás para confirmar lo que ya entendía. Sí, dijo su voz, calma, pero con un toque de satisfacción. Este es su punto vulnerable. Muchos de los inversionistas pequeños están impacientes, están cansados de esperar rendimientos. Declinarán cortésmente, y los Delgado lo saben. ¿Y si uno da un paso adelante? Entonces, el control sigue. Tú tienes la nota, Amalia. Tienes el derecho. Si respondes a este llamado en su totalidad, no solo estabilizarás el viñedo, lo poseerás. La simplicidad de eso era sorprendente. Le agradecí, terminé la llamada y me senté en silencio. Mi mano descansaba en el diario donde había escrito sus insultos. El registro que ellos comenzaron estaba a punto de equilibrarse. Preparé la transferencia con cuidado deliberado. Cada formulario firmado, cada instrucción de transferencia confirmada, cada documento subido al portal. Los números se movían por las pantallas impersonales y exactos. El dinero no tenía emociones, pero esa noche cargaba memoria. Para el fin de la semana, Altos del Valle Holdings estaba listado como el único contribuyente al llamado de capital. Los demás habían declinado con gracia, no dispuestos a arriesgar más. El viñedo ahora descansaba sobre una espalda la mía. La tabla de capital actualizada llegó tarde un viernes por la tarde. La abrí lentamente como si desdoblara un veredicto. Ahí estaba en blanco y negro. Altos del Valle Holdings. 51.2%. Mayoría. Control. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No era victoria lo que me llenaba, no aún, sino claridad. En papel los Delgado ya no gobernaban su viñedo. Su orgullo estaba intacto solo porque no habían visto los números. La realidad iba detrás de los documentos, pero pronto los alcanzaría. Dejé los papeles a un lado y miré por la ventana. El jacarandá que Emiliano había plantado se mecía suavemente en la brisa, sus ramas firmes después de todos estos años. Raíces, pensé. Las raíces importan más que las apariencias. Javier y Sofía habían cultivado apariencias, pero sus raíces eran poco profundas. Y las raíces poco profundas se quiebran cuando la tierra se mueve. Tomé mi pluma y escribí una sola línea en mi diario. Bajo la lista de insultos, 51.2%. No era una jactancia. Era un hecho. Y los hechos, a diferencia de las palabras, no se desvanecen por la mañana. Cuando el sol se hundió y la casa se llenó de quietud, cerré la carpeta, apagué la lámpara y dejé que el silencio me envolviera. Mañana el viñedo aún parecería pertenecer a Javier y Sofía, pero mañana también comenzarían a sosajaprender que las apariencias ya no dictaban la verdad. El primer indicio me llegó no desde Argentina, sino de la propia Verónica. Llamó una tarde su voz más cortante de lo usual, el tipo de agudeza destinada a ocultar inquietud. Mis padres están desconcertados, dijo. Hay inconsistencias en los reportes del viñedo. Algunos inversionistas no están actuando como se esperaba. Es inusual. Dejé que sus palabras flotaran sin ofrecer consuelo. Inusual como son vagos, admitió. Demasiado vagos. Normalmente todos contribuyen en silencio confiablemente. Pero ahora las cosas se sienten alteradas. Imaginé a Javier paseando por su estudio. Sofía susurrando a su lado, ambos preguntándose por qué el suelo bajo ellos de repente se inclinaba. Habían construido sus vidas sobre la confianza, pero los números no respetan la confianza. Los números solo se inclinan ante quienes pueden pagar. ¿Y tú? Pregunté. ¿Te preocupa? Dudó. Casi podía escuchar cómo elegía entre la honestidad y la fachada. Me intriga. Si alguien está moviendo los hilos detrás de escena, requeriría cierta audacia. Mis padres rara vez se sorprenden, Amalia. No lo disfrutan. Hubo una pausa, el silencio cargado. Sabía que estaba estudiando mi respiración buscando un destello de reacción. No le di nada. Cuando habló de nuevo su tono había cambiado, menos despectivo, más inquisitivo. ¿Has estado callada últimamente? Más callada de lo usual. He estado viviendo mi vida. Dije simplemente. Sí, la palabra se alargó escéptica.
Aún así he notado un cambio. Emiliano no lo ha hecho, por supuesto, él nota muy poco cuando se trata de ti. Pero yo sí. Esa admisión me dijo más de lo que ella pretendía. La mueca de Verónica podía esconder crueldad, pero no era descuidada. Sentía una perturbación como un depredador oliendo el aire. Aún no sabía dónde estaba el peligro, pero sabía que estaba ahí. La dejé hablar de estrategias de viñedos y planes de expansión, sus palabras apresurándose para llenar el espacio que dejé vacío. Bajo la superficie de su charla, lo escuché la tensión en su voz, el filo de la sospecha. Cuando la llamada terminó, puse el teléfono con suavidad. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí sus ojos sobre mí, no con desprecio, sino con cálculo. Siempre me había visto como irrelevante, un accesorio, en el fondo de su matrimonio. Ahora tal vez, por primera vez, se preguntaba si era algo más. Esa noche en la cena, Emiliano intentó relatar la conversación ajeno a la corriente subterránea. «Verónica está preocupada por sus padres», dijo pinchando su comida sin levantar la vista. «Aparentemente algunos inversionistas están actuando raro. Dice que todo se arreglará, sin embargo. Siempre lo hace». Asentí dejándolo creer lo que necesitaba, pero dentro entendí la verdad. Las cosas no siempre se arreglan. Se arreglan para quienes mueven primero, quienes juegan el juego largo, quienes guardan su silencio hasta que llega el momento de hablar. Emiliano estaba ciego a eso. Pero Verónica había comenzado a oler el humo, aunque aún no podía encontrar el fuego. Y eso estaba bien. Que me mirara diferente, que se preguntara. La sospecha era solo la primera etapa del miedo. Cerré mi diario esa noche con mano calma, mis notas escritas con claridad. Verónica consciente. Se requiere precaución. Continuar. Las piezas estaban en movimiento y el tablero estaba casi listo. La decisión llegó en las horas silenciosas de la mañana, cuando incluso la casa parecía contener el aliento. No podía avanzar como Amalia Herrán. Esa mujer ya había sido descartada en la mesa. Lo que respetaban, lo que temían, era el poder vestido de formalidad. Así que elegí un nombre que sonaba preciso, discreto y distintivamente porteño. Mariana Duval. Redacté la carta en papel grueso, uno que había pedido hace años y nunca usé. La marca de agua brillaba ligeramente bajo la luz, mientras escribía, mi pluma moviéndose en trazos cuidadosos. A los señores Javier y Sofía Delgado. Como nueva inversionista mayoritaria con un fuerte interés en el futuro del viñedo, solicito el honor de una cena con todos los representantes familiares, activos presentes. Mi intención es simple: entender mejor a las personas detrás del trabajo, que ahora apoyo, y asegurar la armonía mientras avanzamos. Mantuve el tono neutral pulido del tipo que no revela nada, pero exige respeto. Sin florituras, sin pistas de confrontación, solo cortesía impregnada de autoridad. Cuando firmé Mariana Duval Altos del Valle Holdings, sentí el peso de las palabras asentarse como piedras en el agua. La máscara estaba completa. 2 días después, Tomás confirmó que el mensajero había entregado la carta en Mendoza. Para la tarde siguiente llegó una respuesta. Papel elegante, letra ornamentada. Nos sentimos honrados de recibirla. La familia estará presente. Esperamos darle la bienvenida en la Ciudad de México a la brevedad. Doblé la carta y la deslicé en mi diario justo frente a la página donde había listado sus insultos. De un lado desprecio, del otro cortesía. Ambos escritos en tinta, ambos inalterables. Poco después Emiliano llamó. Su voz cargaba el triunfo de Verónica antes de que siquiera hablara. «Mamá, no lo vas a creer». Verónica dice que sus padres están extasiados. Han conseguido un inversionista serio, alguien muy formal, muy porteño. Aparentemente esta Mariana Duval vendrás a una cena. Es enorme. Solté el aliento lentamente. ¿En serio? Sí, continuó apresurado. Verónica dice que esto valida todo por lo que han estado trabajando. Sabía que sus estrategias atraerían a la gente adecuada. Dice que esto demuestra que la visión de su familia es el futuro. Detrás de sus palabras
Casi podía escuchar a Verónica misma paseando por la sala, pronunciando su discurso de victoria a través de él. ¡Qué maravilla!, dije con calma. Sonó aliviado, como si repetir la confianza de Verónica pudiera protegerlo de la duda. Verónica piensa que esto nos pondrá en el camino por generaciones. Dice que sus padres finalmente obtendrán el reconocimiento que merecen. Y quiere que tú lo veas. Tal vez ahora lo entiendas. Sonreí al teléfono aunque mi hijo no podía verlo. Tal vez lo haga. Cuando la llamada terminó, cerré los ojos y me senté en el silencio. Javier y Sofía estaban emocionados. Verónica estaba regodeándose. Emiliano estaba convencido. Y ninguno sabía que el nombre en su carta, el inversionista que planeaban impresionar, era la misma mujer a la que una vez habían burlado como inútil. La mesa se estaba preparando de nuevo, pero esta vez el lugar principal no les pertenecería a ellos. El comedor ya estaba listo cuando llegué. Manteles blancos planchados a la perfección, cubiertos brillando bajo la luz tenue, una sola copa de Malbec, descansando intacta en mi lugar. El restaurante había cumplido con mi pedido de tranquilidad. Cortinas gruesas amortiguaban los sonidos de la ciudad y las paredes de vidrio esmerilado mantenían al mundo a raya. Era una sala preparada no para un espectáculo, sino para la precisión. Me senté a la cabecera de la mesa, el lugar que creían que les pertenecía, y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Mi abrigo descansaba sobre la silla, mis manos cruzadas con suavidad, mi rostro compuesto. Había practicado esta expresión frente al espejo durante días, la calma de alguien que no busca, ni teme, la confrontación. La puerta se abrió justo antes de la hora acordada. Verónica entró primero radiante en seda color champán. Su sonrisa brillaba con triunfo del tipo que asume la victoria antes de que comience el juego. Detrás de ella, Javier y Sofía entraron del brazo, su elegancia pulida, su orgullo palpable. El cabello plateado de Javier atrapó la luz y las perlas de Sofía brillaban contra su garganta. Emiliano fue el último. Llevaba su mejor traje, pero no podía ocultar la tensión en sus hombros. Su sonrisa era fina, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Verónica y yo, como si sintiera fisuras bajo el suelo pulido. «Señora Duval», dijo. Verónica, su voz rica con orgullo mientras se acercaba. Es un honor darle la bienvenida. Me levanté lentamente inclinando la cabeza. «Buenas noches». Javier extendió la mano. «Mariana Duval. Por fin nos conocemos. Su interés en nuestro viñedo es muy alentador». «Alentador, sí», respondí con calma, estrechando su mano brevemente. Sofía me dio la sonrisa que reservaba para los clientes que deseaba impresionar. «Esperamos que esta noche vea lo que hace que nuestro trabajo sea tan digno de su inversión». Hice un gesto hacia la mesa. «Por favor, siéntense». Se acomodaron Verónica junto a Emiliano, su postura recta, su rostro brillando con la confianza de alguien segura de haber diseñado un triunfo. Emiliano ajustó su servilleta 3 veces, sus manos inquietas. El mesero entró con eficiencia silenciosa, sirviendo vino en sus copas, dejando la mía intacta como había pedido. La conversación comenzó como se esperaba Javier, describiendo las tradiciones del viñedo. Sofía ensalzando su reputación, Verónica traduciendo su orgullo al lenguaje de la inevitabilidad. Escuché sin interrumpir mi expresión sin cambios. Sus palabras pintaban imágenes de crecimiento, de legado, de un futuro reluciente con expansión. Pero bajo las frases doradas, escuché la desesperación que Tomás me había advertido. Su orgullo estaba estirado hasta el límite, cubriendo grietas ya demasiado anchas. Emiliano carraspeó una vez, su voz incierta. Realmente es notable lo que han logrado mis suegros. Creo que todos tenemos suerte de ser parte de esto. Verónica tocó su brazo ligeramente, silenciándolo sin palabras. Volvió su mirada hacia mí. Mis padres siempre han creído en la excelencia, han construido algo extraordinario, y con los socios adecuados florecerá aún más. Su tono era confiado, pero sus ojos se detuvieron en mí una fracción de segundo
demasiado, buscando seguridad. La sospecha antes leve comenzaba a afilarse en vigilancia. Incliné la cabeza ligeramente. La excelencia requiere más que visión. Requiere estabilidad. Javier se inclinó hacia adelante ansioso. Por supuesto. Y esa es exactamente la razón por la que su apoyo significa tanto. Con usted podemos asegurar el futuro del viñedo por generaciones. El mesero colocó el primer platos delicados puestos cuidadosamente frente a nosotros. La plata sonó suavemente, las copas atraparon la luz. Sin embargo, bajo la elegancia, el aire había cambiado. Las manos de Emiliano se apretaron alrededor de su tenedor, sus nudillos pálidos. Me miró de nuevo buscando como si sintiera que no estaba aquí solo como invitada. Verónica levantó su copa y la alzó hacia mí, su sonrisa fija y radiante. Por la alianza, declaró. Levanté la mía, por fin el Malbec intacto hasta ahora. El líquido atrapó la luz rojo profundo firme en la copa. Por la verdad, dije suavemente. Por un momento el silencio quebró la sala. Los ojos de Emiliano se abrieron. La sonrisa de Verónica titubeó, y la mano de Javier se congeló en el aire. La colisión había comenzado, aunque ninguno de ellos aún entendía cuán dura sería la caída. El Malbec aún estaba en mi mano cuando hablé de nuevo. Esta vez no en español mexicano, sino en español porteño, fluido, preciso, sin titubeos. Pensaron que no entendía nada, dije. El sonido golpeó la mesa como un vaso que se cae. El tenedor de Javier chocó contra su plato. La mano de Sofía se disparó hacia sus perlas. Verónica se congeló, sus labios entreabiertos, su sonrisa atrapada tras medio camino entre el triunfo y el horror. Dejé que el silencio se extendiera, que encontrara su peso en los rincones de la sala. Luego continué mi voz, calma, firme, inconfundible. Cada palabra que pronunciaron en esa cena la escuché. Los ojos de Emiliano se agrandaron. Miró de mí a su esposa, a sus padres, y de nuevo a mí, como si su mundo hubiera cambiado sin advertencia. Javier se recuperó primero, aunque su compostura se resquebrajó en los bordes. Esto no es apropiado, tartamudeó volviendo al español mexicano. Malinterpretas. Nuestras palabras fueron claras, interrumpí. Fueron muy claras. Y están escritas. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que había llevado toda la semana. El papel pesado susurró contra el lino mientras lo deslizaba por la mesa. Verónica lo miró como si pudiera quemarla. «Ábrelo», dije. Las manos temblorosas de Javier lo alcanzaron. Lo abrió torpemente, sacó el fajo de papeles y comenzó a leer. Sus labios se movieron en silencio al principio. Luego se detuvieron cuando los números se registraron. Sofía se inclinó más cerca, su rostro perdiendo color. «No. No es posible». Emiliano estiró el cuello alcanzando a ver la línea superior. Su voz se quebró. «Altos del Valle Holdings. 51.2%. «Sí», dije. «Control mayoritario. No mañana. No algún día. Hoy». Los papeles yacían entre nosotros, la tinta negra delineando una verdad que ninguno podía escapar. La voz de Verónica finalmente regresó frágil, frenética. «No puedes, esto es fraude. Es engaño». No, dije con calma. «Es inversión. Perfectamente legal, perfectamente documentada. Lo recibieron con los brazos abiertos. Brindaron por ello hace unos minutos». Sus ojos se lanzaron hacia Emiliano, desesperada porque se uniera a su protesta. Pero él se quedó congelado, atrapado entre la vergüenza y algo más alivio tal vez, de que la máscara se hubiera roto y ya no tuviera que fingir que no escuchó lo que habían dicho. La mano de Javier tembló mientras dejaba los papeles. Su orgullo, tan cuidadosamente cultivado, titubeó bajo el peso de las matemáticas. Tú planeaste esto». Me incliné ligeramente hacia adelante. «No. Ustedes planearon su caída la noche en que asumieron que mi silencio era ignorancia. Me dieron el regalo de la subestimación. Solo lo acepté». Sofía susurró, su voz débil. «Una trampa. Una verdad», corregí. La sala se sentía más fría ahora, aunque las velas aún parpadeaban cálidamente. Verónica presionó su servilleta contra sus labios,
como si pudiera enfermarse. Emiliano se frotó las sienes su mirada, evitando la mía, luego encontrándola luego, cayendo de nuevo. Nunca quise que esto pasara, murmuró sus palabras quebrándose bajo el peso del fracaso. No dije suavemente. Nunca quisiste que nada pasara. Ese es el peligro, Emiliano. La pasividad invita a otros a escribir tu vida por ti. Verónica giró hacia él su voz afilada. Vas a dejar que destruya todo lo que hemos construido. Su respuesta fue un susurro. No lo ha destruido. Lo posee. La frase quedó ahí final innegable. Doblé las manos pulcramente en la mesa. Este viñedo, este legado que presumen como intocable, ya no es suyo para dictarlo. Pueden elegir adaptarse, o pueden hacerse a un lado. Pero no me borrarán de nuevo. La compostura de Verónica se quebró al fin. La mueca que llevaba como armadura se disolvió, dejando su rostro desnudo. Javier se sentó rígido, su mandíbula apretada, mientras Sofía parecía encogerse en su silla pálida como pergamino. Emiliano se recostó, su respiración superficial, sus ojos fijos en mí. La vergüenza coloreaba su rostro, pero también el reconocimiento. Finalmente vio lo que había cargado todo este tiempo, la fuerza que él había se abandonado. El mesero entró silenciosamente entonces, colocando el siguiente plato como si nada hubiera cambiado. Pero el aire en la sala contaba una historia diferente. El orgullo había chocado con los hechos, y el orgullo estaba perdiendo. Levanté mi Malbec una vez más, probándolo por fin. El vino era rico, oscuro, familiar. Se quedó en mi lengua como la victoria no ruidosa, no ostentosa, sino innegable. Cuando dejé la copa nadie habló. El silencio era completo y en ese silencio yo dominaba la sala. La noche no había terminado, pero el balance de poder ya había cambiado. El silencio tras la revelación se alargó lo suficiente para que las velas sisearan en su cera. Me quedé quieta dejando que ellos cargaran el peso de ello. Cuando Emiliano finalmente rompió el silencio, su voz fue pequeña, casi infantil. Mamá susurró, sus manos aferrando el borde de la mesa. Esto no era necesario. Me volví hacia él lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos buscando los míos, como si aún pudiera encontrar una manera de guardar toda esta noche en una caja y fingir que nunca pasó. No era necesario, repetí suavemente. Emiliano se burlaron de mí en tu casa, en tu mesa. Y tú reíste. Me dijiste que era más fácil así. Esta noche has visto lo que más fácil te ha costado. Se estremeció su boca, abriéndose, cerrándose de nuevo. Estaba tratando de proteger la paz. No entiendes. Entiendo perfectamente, corté. Mi voz no estaba elevada, pero cortaba más afilada que un grito. Confundes el silencio con la paz. Pero el silencio es solo lealtad a la voz más fuerte en la sala. Y no era la mía. Bajó la cabeza. Presionó una mano en su frente como si intentara borrar la verdad que acababa de poner frente a él. Verónica irrumpió entonces, su voz aguda, quebradiza por la furia. Esto es manipulación. Nos tendiste una trampa, Amalia. No podías soportar ser irrelevante, así que conspiraste a nuestras espaldas. Este truco no es más que venganza. Volví mi mirada hacia ella. Si fuera venganza, Verónica habría elegido la humillación. Pero lo que elegí es claridad. En papel a la luz del día. No hay nada escondido aquí. Diste la bienvenida al inversionista. Alzaste tu copa por ella. Y ella era yo todo el tiempo. Su rostro ardió rojo, su mueca desaparecida, sus ojos entrecerrados. Has envenenado a Emiliano contra su propia familia. No dije con calma. Emiliano se envenenó a sí mismo con la inacción. Solo le di el espejo. Emiliano miró entre nosotros, desgarrado, sus labios temblando. Por un momento pensé que retrocedería de nuevo al silencio, pero algo cambió en él. Se inclinó hacia adelante, su voz ronca. Ella tiene razón, dijo quedamente, casi para sí mismo. Luego más fuerte. Ella tiene razón, Verónica. Lo permití. Cada vez que ponías los ojos en blanco con ella, cada vez que tus padres susurraban en porteño, lo sabía. No tenía las palabras, pero lo sabía. Y elegí no hacer nada. La cabeza de Verónica se giró hacia él.
Tú nos elegiste. Eso es el matrimonio, elegir a tu esposa, no aferrarte a la sombra de tu madre. No dijo Emiliano, su voz quebrándose. El matrimonio no debería ser desprecio. No debería significar quedarte parado mientras las personas que amas son destrozadas. Sus manos temblaron mientras las ponía planas en la mesa. Me miró entonces finalmente, encontrando mis ojos sin retroceder. Fui cómplice, mamá. Permití que te redujeran porque era más fácil mantener la paz con ella. Por primera vez esa noche sentí mi garganta apretarse. Asentí lentamente aceptando las palabras que había esperado años escuchar. Verónica arrojó su servilleta sobre la mesa, su voz elevándose. ¿No ves? Te está poniendo en mi contra. Contra tu futuro. Esto señaló los papeles aún frente a Javier. Esto es robo, disfrazado de virtud. Y tú estás cayendo en eso. El rostro de Emiliano se endureció, algo que no había visto en él en años. No, Verónica. Finalmente estoy viendo lo que me he negado a enfrentar. Ella no ha robado nada. Ha reclamado lo que intentaron borrar. La mandíbula de Verónica cayó, la incredulidad torciéndose en rabia. «Eres débil», escupió. Ambos, débiles y sentimentales, arruinarán todo. Me recosté en mi silla calma, donde ella se deshacía. Tal vez la ruina ya estaba sembrada en la arrogancia regada con orgullo. Todo lo que he hecho es forzar la verdad al descubierto. Los ojos de Emiliano brillaron, pero su voz fue firme cuando habló de nuevo. No volveré a reír, mamá. No de ti, no de la verdad. La mesa estaba en silencio, salvo por el leve tintineo de las copas, asentándose tras el temblor de la mano de Verónica. Javier y Sofía se sentaron rígidos, su orgullo sangrando silenciosamente en el lino. La furia de Verónica llenaba el aire, cruda y desesperada. Y Emiliano, mi hijo, finalmente se sentó erguido sin fingir más que la pasividad era paz. La fractura había llegado, y ninguno de nosotros dejaría la mesa sin cambios. Javier fue el primero en moverse. Recogió los papeles con dedos rígidos y temblorosos, aunque sus manos lo traicionaron. Los bordes se doblaron mientras los metía de nuevo en el sobre. Se levantó de su silla, la columna rígida, la barbilla más alta de lo que su voz podía sostener. «Vamos, Sofía», murmuró. «No nos dejarán sermonear». Sofía obedeció, pero su rostro estaba pálido, su collar de perlas temblando con cada respiración apresurada. Aferró su bolso con ambas manos como si pudiera anclar su dignidad. Juntos dejaron el comedor sin despedirse, la puerta cerrándose tras ellos con la silenciosa finalidad de un telón cayendo. Verónica se quedó congelada por un latido, mas luego empujó su silla hacia atrás con brusquedad. Las patas rasparon contra el suelo pulido como una acusación. Sus ojos, antes brillantes con triunfo, ahora ardían de furia. Recogió sus cosas y pasó junto a Emiliano sin esperar. Emiliano dudó, luego la siguió con los hombros encorvados, atrapado entre dos corrientes que lo desgarraban. Me quedé atrás terminando el último sorbo de Malbec, saboreando el peso del silencio que la victoria deja tras de sí. Más tarde esa noche supe lo que pasó en su casa. Verónica paseaba por la sala como un animal enjaulado, su vestido de seda susurrando con cada giro brusco. Emiliano se sentó en el sofá aflojando su corbata, su rostro agotado. «¡Nos humilló!», escupió Verónica. «¿Lo entiendes? Tu madre nos engañó, nos manipuló. No es más que una vieja amargada que no soportó ser olvidada. Y tú dejaste que lo hiciera». Emiliano se frotó las sienes. «Verónica, por favor». «Por favor», espetó. «Tú estabas ahí mirando mientras ella destruía todo. Si no estás conmigo ahora, entonces ¿de qué sirve este matrimonio?». Sus palabras resonaron en la sala como una exigencia final. Emiliano la miró. Luego apartó la vista. Luego volvió a mirarla, desgarrado entre la lealtad a la mujer con la que se casó y la verdad que ya no podía ignorar. No estuve ahí, pero conocía su silencio. Lo había visto demasiadas veces. Quería paz, quería que ambos lados tuvieran razón, quería escapar sin elegir. Pero el silencio ya no era un refugio. No después de esa noche. Verónica comenzó lentamente. Ella es la dueña del viñedo ahora. No lo robó. Invirtió. Es legal. Es
Es traición, cortó Verónica. Tu madre siempre me ha saboteado. Nunca me respetó, nunca nos apoyó. Y ahora ha tomado el control de la obra de vida de mis padres. ¿Quieres vivir bajo su sombra para siempre? La voz de Emiliano se quebró. No se trata de sombras. Se trata de respeto. La palabra quedó en el aire. Se estremeció ante ella como si acabara de darse cuenta de que era la palabra que había estado evitando todo este tiempo. Los ojos de Verónica se entrecerraron. Respeto, ella no te respeta. No nos respeta. Solo se respeta a sí misma. Emiliano se levantó, sus manos apretadas a los costados. No. Ella respeta la verdad. Y yo he estado huyendo de eso durante años. La boca de Verónica se abrió, pero no salió sonido. Su furia colapsó en incredulidad. Emiliano se hundió de nuevo en el sofá, enterrando el rostro en sus manos. Mis palabras permanecían en él. Lo sabía incluso a la distancia. El respeto no es opcional. Lucharía con esa verdad solo en la oscuridad, desgarrado, entre los votos que había hecho y la sangre que aún lo unía a mí. Cuando me acosté esa noche, el silencio de mi casa se sentía diferente. Pesado pero no solitario. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Emiliano finalmente enfrentaba la fractura que había evadido por demasiado tiempo. La pregunta ahora era si elegiría repararla o dejaría que lo rompiera. Pasaron 3 días antes de que Emiliano apareciera en mi puerta. Se veía más viejo que hace una semana, las líneas en su rostro más marcadas, los hombros encorvados bajo el peso de decisiones que ya no podía posponer. Abrí la puerta sin decir palabra y lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo retorciendo las manos como si necesitara permiso para hablar. Finalmente dijo: se fue. Asentí. No pregunté si quería decir que se fue por la noche o para siempre. El temblor en su voz me dio la respuesta. Empacó una maleta y se fue ayer, continuó. Dijo que no viviría en una casa donde mi madre moviera los hilos. Dijo que si no te enfrentaba, no era esposo en absoluto. Su garganta se apretó. Y por primera vez no peleé. No pude, porque estaba equivocada, mamá. Estaba equivocada y tú tenías razón. Hice un gesto hacia la cocina. Nos sentamos frente a frente en la misma mesa pequeña, donde había escrito sus insultos en mi diario. Emiliano miró las vetas de la madera como si pudieran anclarlo. He estado ciego, dijo. Ciego porque era más fácil. Dejé que ella me convenciera de que la paz importaba más que la verdad. Dejé que sus padres se burlaran de ti, mientras sonreía, y me decía que no era nada. Pero era algo, era todo. Y te traicioné al quedarme ahí parado. Su voz se quebró, y por primera vez en años se parecía a mi hijo otra vez, no al hombre desgastado por la agudeza de Verónica, sino al niño que una vez plantó un jacarandá en nuestro patio y juró que nos sobreviviría a ambos. No merezco el perdón, dijo. Tal vez no respondí. Mis palabras eran firmes, pero mi corazón se suavizó. Pero el perdón no se gana, se elige. Esta noche lo elijo. Sus ojos se llenaron y bajó la cabeza. El silencio nos envolvió, pero este silencio era diferente, no más un escudo, no más una herida. Era la quietud de la verdad, finalmente hablada. En las semanas que siguieron el viñedo cambió. Trabajé con Tomás y los inversionistas restantes para reestructurar de manera transparente. Trajimos supervisión independiente, publicamos estados financieros limpios y creamos un fondo que ofrecería becas para jóvenes viticultores, chicos y chicas en Mendoza y Oaxaca, que soñaban con viñedos pero carecían de los medios. No se trataba solo de tomar el control. Se trataba de hacer las cosas bien. Durante demasiado tiempo los Delgado habían escondido la arrogancia detrás de la tradición. Yo dejaría algo más sólido. Emiliano visitaba a ti a menudo a veces para revisar documentos, conmigo más a menudo solo para sentarse en la cocina con café y hablar. La distancia entre nosotros se redujo no de golpe, sino en incrementos constantes, como una herida sanando desde adentro hacia afuera. Una noche mientras cerrábamos las carpetas del día,
Hizo la pregunta que sabía que vendría. «¿Por qué no los golpeaste más fuerte?», dijo. «Podrías haberlos humillado, mamá. Podrías haberle dicho al mundo lo que dijeron de ti y de nosotros. ¿Por qué contenerte?». Lo miré al niño y al hombre escritos en su rostro. «Porque la dignidad no grita», dije. «Solo sostiene la pluma». Ellos pronunciaron sus insultos en susurros, pensando que nadie los escuchó. Yo respondí con números a la luz del día. «Eso es suficiente». Se recostó exhalando lentamente como si esas palabras liberaran algo que había cargado demasiado tiempo. Afuera el jacarandá se mecía en el viento, sus ramas fuertes, sus raíces profundas. Emiliano siguió mi mirada y sonrió débilmente. «Tenía razón», murmuró. «Las raíces importan». Extendí la mano por encima de la mesa y cubrí la suya con la mía. «También las elecciones. Hiciste una esta noche». Asintió su agarre apretándose alrededor del mío. La fractura no nos había destruido. Nos había revelado. Y en el silencio que siguió no sentí venganza, sino restauración.